Muy buenos días, estimadas señoritas. Continuamos con lo que es el eje temático de nuestro contenido académico. Bueno, ustedes ya habrán revisado lo que es el cuaderno de trabajo. Deben dirigirse a lo que son los ejes de las actividades. Muchas de las actividades ya las hemos realizado. Bueno, vamos a ir realizando paso a paso. Las actividades, por favor, no se retrasen en lo que es la presentación de trabajos. Ya hemos tenido muchas, pero muchas dificultades. Uno de los objetivos que se está dialogando justamente dentro de la carrera y el área es que las estudiantes de educación parvularia debemos tener acceso a lo que son las tecnologías. Entonces tal vez no sea solamente la recomendación de mi persona, sino de sus otros docentes también. Bueno, estamos siendo muy accesibles en esta parte. Del mismo modo necesitamos la retribución por parte de ustedes. Así que, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, entonces tenemos que tener esa parte de autodidacta y curiosidad en conocer las nuevas tecnologías. Más adelante, tal vez, bueno, lo que es la enseñanza y aprendizaje va a ser por medios tecnológicos. Y estar retrasados, bueno, es como si un niño no pudiera leer y escribir. La tecnología es parte justamente de la globalización. Entonces, como sugerencia y recomendación, señoritas, vayamos teniendo curiosidades, porque el examen también va a ser de manera virtual y la compañera que, bueno, no maneje esta parte que es muy sencilla, bueno, no tenemos consigna de que no podemos también ser demasiados, pero demasiados tolerantes. Entonces, preguntemos. Bueno, otra dificultad que hemos encontrado dentro de lo que es la parte de presentación de trabajos, bueno, hemos tomado las decisiones de su curso. Su curso ha mencionado que vamos a utilizar lo que es el medio de enseñanza-aprendizaje por lo que es WhatsApp, ¿no? Estábamos utilizando la plataforma de Classroom, pero X motivo de no tienen accesibilidad, no hay señal, bueno, situaciones que ustedes mencionan. Por eso hemos optado por la modalidad de WhatsApp. Pero, ahí viene un pero, una llamada de atención y bueno, no lo tomemos a mal. Si hemos hecho el grupo de WhatsApp, es para que presenten las tareas a tiempo. Hay muchas justificaciones, presentación de tareas que me están mandando al WhatsApp personal. Lamento decirlo, pero no voy a revisar, porque he entrado a destiempo. Entonces no podemos revisar esas tareas porque hemos dado día y hora y con anticipación hace más de una semana. Entonces, señoritas, por favor, si les falta un trabajo, eso no significa que van a reprobar la materia. ¿No? Bueno, hay compañeras también que estoy viendo nombres nuevos que no han presentado anteriormente trabajos, entonces a estas alturas reincorporarse a lo que es la materia tampoco me parece algo normativo. Yo voy a hablar de esta situación con su encargada y bueno, veremos qué hacemos porque al finalizar lo que es casi el semestre, entonces no podemos incorporarnos. Eso también es parte de la ética y moral de cada persona. Muy bien, entonces nosotros debemos dar continuidad a lo que es el avance académico. Como ya habíamos dicho, hemos avanzado, hemos llevado algunos temas, hemos mandado también vía virtual lo que son cápsulas. Pocas personas han entrado a lo que es el YouTube y yo me doy cuenta por los vistos justamente. Entonces, bueno, no estamos poniendo gran interés, podríamos decir. Entonces, tampoco se puede calificar quién ha puesto, ¿no?, el icono de me gusta, ¿no?, para ver justamente si han participado todo el curso. En lo posible, tratemos. Porque si no somos autodidactas, entonces ¿cómo vamos a aprender parte de la materia? Muy bien, vayamos entonces a lo nuestro. Hemos visto lo que son las teorías, hemos visto a Eusebio Rubio, a Zimmerman, a Sigmund Freud, lo que es el desarrollo psicosexual. Zimmerman nos plantea sobre la construcción de la sexualidad por constructos sociales, ¿no? Hay distintos autores, ¿no?, en la sexualidad adulta, Mastery Johnson, Kaplan, ¿no? Entonces que nos hablan mucho sobre la sexualidad y la conducta humana.
Bueno, en esta ocasión yo quisiera ir y tocar, ¿no?, estos complejos trastornos que existen justamente en la sexualidad. Tocamos lo que es el complejo de Edipo, el complejo de Electra, complejo de castración, que afecta justamente la conducta sexual del niño, lo que es una conducta igual, podríamos decir, agresiva, cuando el niño empieza a morder, demuestra los vínculos afectivos de una manera cruel, entonces no es normal, o cuando existe podríamos decir, un aprendizaje prematuro de conductas sexuales no apropiadas. ¿No? Sería un término más o menos para dirigirnos que este niño ha sido contaminado por experiencias, de la sexualidad, de autoconocimiento corporal de manera errónea. No, no hay prudencia justamente en lo que es el discurso cuando se tocan temas de la sexualidad. Entonces, ahí es cuando entramos justamente a distorsionar esta temática en general, que es la sexualidad infantil, porque nosotros nos volvemos juzgadores de nuestros niños y decimos, el niño tiene conductas sexuales inapropiadas, este niño es perverso, ¿no? Este niño es morboso, y no tanto así. Es que como padres y sobre todo como educadoras parvularias debemos dar la orientación precisa. Por eso yo les hacía las preguntas, ¿no?, en el curso. ¿Qué hacen ustedes si ven a un niño que se toca sus genitales? ¿Qué harías tú si ves a un niño que se está tocando los genitales? O en todo caso, que se baja el pantalón y muestra sus genitales a sus compañeras. O que otro niño diga, esta niña es mi novia y la quiera besar. Entonces, ¿qué orientaciones empiezas a dar tú? Para ello necesitamos utilizar lo que nos dice Zimmerman. ¿Qué nos dice Zimmerman? Utilizar medios, utilizar alternativas para enseñar lo que es la sexualidad del desarrollo humano. Entonces, ¿cómo utiliza Zimmerman y cómo habla de la sexualidad? Primero, debemos hablar sin temor, hablar de una manera sincera, hablar con palabras que no sean técnicas, hablar de una manera clara y precisa. Evidentemente, contextualizar el lenguaje de los niños. Debemos utilizar medios alternativos, ¿no? Esto también está en el último tema. Canciones, gráficos, títeres, juguetes, juegos, todo lo necesario para experimentar y contar lo que es el desarrollo de la sexualidad humana. A medida que vamos creciendo y vamos desarrollando, la sexualidad va cambiando, tanto en los niños, podríamos decir de 1 a 3 años, de 3 a los 6 años, va cambiando la sexualidad. Y para ello también aparecen los objetivos. Y estos objetivos son las dimensiones de la sexualidad. Porque la sexualidad tiene dimensiones. Y ahí vemos justamente la dimensión social. ¿Por qué es importante la dimensión social en la sexualidad del desarrollo infantil? La parte social es muy importante, porque a partir de la cultura, la educación tradicional, nosotros conocemos ese concepto de sexualidad. A nivel contexto, Oriente-Occidente. En el Oriente son más despiertos, más extrovertidos, etcétera, etcétera. Conocen la sexualidad de una manera abierta y no tan morbosa. En el Oriente, en el Beni, Pando, Santa Cruz, las niñas, los niños a veces solamente paran de calzoncillos, pero no existe morbo entre ellos. Tal vez no una persona adulta por un trastorno que tenga, entonces sí, puede desarrollar conductas inapropiadas, ¿no? Pero entre los niños, entre el grupo de pares, no existe conductas inapropiadas. Más al contrario, han naturalizado el hecho de estar así. Incluso hablan de manera abierta, pero sin generar morbo. Más adelante ya viene lo que es conceptualizaciones de morbo, pero a esa edad, de la vivencia que tienen, no. Pero ¿qué pasa acá en el occidente? El niño ve a una niña en paños menores, en calzoncitos, o la niña ve al niño en calzoncillos, etcétera. Entonces
Existe una situación de recato. Se aleja, evidentemente existe la curiosidad, no pregunta, calla, se avergüenza, y ahí justamente vemos que el niño está percibiendo la sexualidad como algo negativo, como algo prohibido, porque el niño, por la educación tradicional, no conversa estos temas con su papá, con los hermanos. Entonces es necesario que el niño tenga ese conocimiento de esta parte de la sexualidad. La orientación entonces debe partir por ese lado, por los padres, los hermanos, las personas mayores que conviven y tienen convivencia con niños y niñas, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones que afectan tal vez la parte mental del niño, ¿no? Y ellos, como decíamos, naturalizan una especie de morbosidad y miedo a hablar de la sexualidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando están en la adolescencia. No es que bueno, no subestimemos a los niños, porque ellos conocen el tema de la sexualidad, pero no lo hablan, no lo dialogan. Y cuando empiezan a conocer lo que son los solones de la sexualidad en esta parte, lo que es el erotismo, porque los niños, todos, absolutamente todos, sienten erotismo, pero no un erotismo con necesidad de tener relaciones íntimas, sino un erotismo de sensaciones gratificantes y agradables en el cuerpo, porque todos tenemos la libido. ¿Y qué es la libido? La función sexual del ser humano, el funcionamiento sexual del ser humano. Entonces el niño conoce la libido al tocarse. Las niñas conocen la libido. Ustedes sienten situaciones gratificantes, pero no necesariamente de una manera explícita o demostrativa, de manera inconsciente. Entonces aparece lo que es el deseo sexual. Entonces los niños sienten de la misma manera, pero no saben para qué sirve, cómo funciona. Entonces, por eso es importante conocer la sexualidad paso a paso. Estábamos hablando entonces de la construcción sexual por dimensión. Entonces la dimensión social infiere justamente a partir de la educación tradicional, desarrollo, contextos, situaciones sociales, grupo de pares, para conocer lo que es esta parte de la sexualidad. Y evitar, sobre todo, distorsiones e ingresar a lo que es el abuso sexual infantil. Entonces la dimensión sexual es muy importante, ¿no? Entonces vemos esa diferencia occidente, oriente, ¿no? Incluso, ¿no? A nivel Bolivia y otros países. Muy bien. La dimensión jurídica, podríamos decir. La dimensión jurídica es justamente la que sanciona cuando se vulneran los derechos del niño. Cuando alguien vulnera los derechos del niño y, bueno, comete abusos sexuales en contra de él. Los abusos sexuales, ¿cuáles son? Abuso deshonesto, intento de abuso deshonesto, eh, violación, estupro, proxenetismo, trata y tráfico de personas. Incluso lo que es la hipersexualización. Se conoce también como abuso sexual la mala información de la sexualidad. Tú como educadora parvularia, si conoces lo que es la sexualidad y no informas de una manera adecuada y precisa cuándo se debe, pues estás cometiendo una especie de maltrato por negligencia, por no informar a los niños el conocimiento que tú tienes, porque es una normativa, es un eje regulador de la educación, ojo. Antes estaban las transversales de la educación, que eran familia, medio ambiente, sexualidad. Ahora se conoce como ejes reguladores. Debemos hablar como una dimensión muy importante de la sexualidad. Pero cuando se vulnera esta parte, ahí aparece lo que es la parte jurídica para sancionar estos infractores de la sexualidad infantil. Muy bien. La dimensión biológica. La dimensión biológica, fisiológica, comprende justamente parte del desarrollo humano. Cómo vamos creciendo etapa por etapa. Cómo maduramos etapa por etapa. De 0 a 1 año, ¿cómo es nuestra sexualidad? Porque el niño tiene sexualidad. Pero ¿cómo conoce la sexualidad? Por la parte kinestésica. Es un aprendizaje kinestésico afectivo. Cuando siente las caricias, abrazos, besos, palabras agradables, el niño se siente feliz cuando escucha a su madre, entonces hay emoción y es parte de la construcción de la sexualidad porque están los sentimientos. Entonces, por eso un niño y una persona que tiene buenos sentimientos como estímulos positivos, pues va a tener una vida sexual muy gratificante.
¿A qué me refiero? Bueno, de sexualidad adulta versus sexualidad infantil, un niño que es muy afectuoso, un niño que tiene muchas emociones, habilidades sociales, inteligencia emocional, bueno, va a tener una dinámica estable para en todas las esferas de la sexualidad. Y en la persona adulta, de la misma manera, no solamente va a ser genitalidad, o sea, la genitalidad solamente es sentir placer, tener relaciones y nada más. Y se olvida de la parte de los vínculos afectivos. Entonces, por eso es muy importante al niño educarlo con amor, tener amor, para que cuando llegue a la vida adulta se sume esa palabra mágica que es amor. ¿No? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, no nos olvidemos sumar la palabra amor. Muy bien, la función educativa. La función educativa justamente es informar, y es la función que ustedes deben tener, informar el conocimiento que ustedes tienen de distintas maneras, utilizando distintas estrategias para dar a conocer los diferentes puntos de la sexualidad humana, en este caso la sexualidad infantil. Y justamente la materia, ¿no? Pedagogía de la sexualidad infantil. Entonces, a partir de sus conocimientos, creatividad que ustedes tienen, enseñar la sexualidad a los niños pequeños, para que no vean el morbo, para que no sientan vergüenza, para que aprecien lo que tienen y que la sexualidad es parte de su desarrollo, así como el desarrollo moral, ético, espiritual, también viene lo que es el desarrollo sexual, es una dimensión importante del ser humano. Y la dimensión psicológica. La dimensión psicológica, tener un comportamiento adecuado, libre de prejuicios, tener una buena salud mental, evitar, bueno, situaciones comprometedoras para poder controlar, no sé, algunos impulsos desagradables. Porque cuando tocamos los impulsos es que no tienes un freno de manos para ciertas situaciones. Poníamos el ejemplo, ¿no? ¿Qué harías tú para explicar a un niño que quiere besar a una niña o que se baja el pantalón delante de las niñas? Es que es muy impulsivo. No controla esa parte de su conducta. Entonces la parte psicológica genera y regula ese comportamiento impulsivo en el niño. Él no sabe que está haciendo algo malo, ¿no es cierto? O no se da cuenta. Entonces los otros compañeros tú lo ven de una manera morbosa, se alejan de él, incluso no va a generar un cierto rechazo a este niño. Entonces ahí viene justamente la parte psicológica, regular el comportamiento de conductas no deseadas para otros, ¿no? Y explicar al niño que la sexualidad va a partir de las edades, que él no puede tener algunas conductas porque para otras personas no es lo correcto. Si él quiere explorar su cuerpo, pues no tiene que hacerlo en un lugar privado cuando se duche. Y si explora demasiado, entonces él puede lastimarse justamente lo que son sus genitales y puede ser visto de una manera muy negativa. Entonces la función psicológica tiene ese compromiso. Muy bien, y vamos a otra dimensión. Bueno, serían las dimensiones de la sexualidad, o también conocida como funciones de la sexualidad. Muy bien, señoritas, tareas. Bueno, ya hemos hecho bastantes actividades. Felicitarles, sí, por ese lado, que tienen bastante creatividad, mucha creatividad. Excelente, entonces sigan con ese empeño, ¿no? Evitemos lo que son las copias, ¿no? Más bien en el grupo de WhatsApp nos están copiando, pero como están mandando tarde, algunas compañeras no se descargan, se copian y ahí uno se da cuenta que hay copias, ¿no? Entonces, como hemos dicho en un principio, lamento mucho, pero no voy a revisar trabajos a destiempo. Muy bien, entonces, actividades. Han hecho ya lo que son los scripts. Ahora ustedes no me han presentado el cuento, me han mandado el cuento, pero no lo he revisado. Ahora sí, voy a recibir lo que es el cuento de la sexualidad. El cuento de la sexualidad, que ya lo han realizado, me mandan en formato PDF. Uno, ojo, formato PDF. No voy a aceptar gráficos, Word, etcétera, ¿no? Me han mandado de la misma manera, entonces yo les he pedido la consigna en formato PDF. Dos, van a realizar en un rompecabezas
de los olones de la sexualidad. Algo sencillo, ¿no? El rompecabezas debe ser aproximadamente, a ver, ¿cuánto le pondremos? 30 por 30, ¿ya? Rompecabezas de los olones de la sexualidad. Los rompecabezas no deben ser cuadrados. El rompecabezas debe tener solamente 4 fichas, ¿ya? Y no rectos, sino con figuras, con formas ovaladas, como un rompecabezas siempre, ¿no? Solamente un rompecabezas de 4 fichas con los 4 lones de la sexualidad. Muy bien. Y la tarea número 3. Bueno, eso como tarea. Esto me van a presentar hasta el día sábado, porque es algo sencillo, hasta el día sábado, hasta mediodía. El cuento de la sexualidad ya lo tienen hecho. Vayan adelantando, eso sí les digo, porque va a ser la tarea más larga y un trabajo también de alto puntaje, que son infogramas. ¿Qué es un infograma? Dar a conocer todo lo respectivo acerca de un tema específico. Entonces, el siguiente tema, que es justamente conocer la sexualidad por edades de 0 a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años y de 4 a 5 años, de 5 a 6 años. Entonces, ustedes tienen que hacer 6 infogramas respectivos, tamaño oficio, sí, tamaño oficio es para su archivador justamente, infogramas donde expliquen lo que pasa en esas edades, lo más relevante, ¿no es cierto? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Cómo se debe actuar? No es mapa conceptual, un infograma, una ficha informativa a partir de un gráfico. Yo les voy a pasar un ejemplo de infograma. Vayan adelantando, ¿no? Entonces, viendo qué es infograma, vayan interiorizándose, ¿no? Y luego, la tarea acompañada a este infograma va a ser realizar justamente un folleto informativo para los papás sobre las edades de la sexualidad infantil, ¿no? Entonces, esta tareita, la primera que hemos mencionado, me presentan el lunes. Y la otra tareita, vayan adelantándose en informarse lo que es un infograma. Ya vayan preparando, buscando gráficos muy bonitos, llamativos, para mandar este tema. Muy bien, compañeras, un gusto saludarles. Estamos en contacto. Ya saben, hacer caso a las consignas. Si no estoy yo para responder porque sí les digo, mi WhatsApp está recontra archi saturado, no solamente es de su curso, de otros cursos, de otras carreras, de otras universidades, entonces sí está saturado. Entonces no estoy respondiendo a todos, por eso he dicho preferiblemente llámenme por WhatsApp, ¿ya? O en todo caso, tienen ustedes también su encargada de curso. Ella está al tanto, pregúntenle a él, pregúntense entre compañeras, por favor. Me preguntan cosas solamente para que les responda así. Tampoco vale, pues así, compañeras, ¿no? ¿Está bien, licenciado? Están buscando la aprobación. Es su trabajo, entonces debe estar bien, ¿no? Entonces, lean bien las consignas, interpretenlas y háganlas. En el casos especiales también, ¿no? Mamás que han estado en gestación. Conozco, ¿no?, de las personas que me han dicho, me han dejado